Muchas personas me preguntan, tengo una enfermedad renal, ¿voy a necesitar diálisis o trasplante? Es una pregunta muy frecuente y hoy voy a hablarles de esa enfermedad renal crónica, de esta enfermedad que está afectando a millones de personas en el mundo y que se está convirtiendo en una pandemia silenciosa, además de un problema de salud pública para muchos países. Hoy les quiero hablar de qué es la enfermedad renal crónica, cuáles son las causas, cuáles son los síntomas, cuáles son los diferentes estadios, pero quédate hasta el final porque voy a hablar de cómo se puede prevenir, cómo se puede detectar a tiempo y cómo, si ya está diagnosticada la enfermedad renal, cómo podemos evitar esa progresión rápida a estadios terminales donde ya necesitan tratamientos sustitutivos como la diálisis o el trasplante. La enfermedad renal crónica es la pérdida progresiva e irreversible de la función renal. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez se empieza a perder la función del riñón, esta ya no va a recuperarse, al contrario, va a progresar lentamente o rápidamente dependiendo de si se trata a tiempo. Esto no aparece de un día para otro, pero como les digo, puede avanzar durante meses o años dependiendo de si se trata a tiempo y se hace una detección precoz. En estadios iniciales, la enfermedad renal crónica no da síntomas, es una enfermedad silenciosa, por eso mucha gente no sabe que tiene una enfermedad renal o mucha gente que le han diagnosticado enfermedad renal no va a los controles porque se siente bien y porque no siente absolutamente nada, no tiene ningún síntoma, así que se pierden y no vuelven a los controles. Estas son las personas que una vez al nefrólogo, le detectan una enfermedad renal en estadios tempranos, le dicen tenemos que seguir un tratamiento, unos controles, pero como la persona se siente bien y no tiene síntomas, la persona no vuelve a controles. Así que cuando ya regresa al año o menos, esta persona puede estar ya en un estado más avanzado, porque no ha seguido los controles que debe seguir y, muy importante, el tratamiento que tienen que hacer. La enfermedad se considera crónica cuando el daño renal persiste por más de 3 meses consecutivos. ¿Cómo sé yo que tengo una enfermedad renal crónica? Muchas personas, como les digo, no tienen síntomas y no saben que tienen una enfermedad. Pero la mayoría de las veces ocurre porque les hacen un exámenes de estos chequeos anuales que se hace mucha gente, o porque les van a hacer un examen de imágenes diagnósticas donde tienen que usar un medio contraste y le piden una creatinina, o porque les van a hacer una cirugía y le piden una prueba de función renal. Ahí se dan cuenta de que la creatinina está elevada. Cuando detectan esto, pues ya empiezan a hacer estudios de por qué esa creatinina está elevada. ¿Por qué se mide la creatinina? La creatinina es un producto de degradación del músculo y es una forma de medir la función renal, porque normalmente esto es lo que llamamos los desechos del organismo, que simplemente son productos del metabolismo y que se deben filtrar a través del riñón. Cuando estas moléculas no se filtran bien, se empiezan a acumular en la sangre y no se está saliendo a través de la orina. Entonces, cuando miden los exámenes, ven que el nivel está muy alto en la sangre, ahí están viendo que hay un problema a nivel de la filtración del riñón y que esta molécula no está saliendo. El problema es que esto se va acumulando en la sangre y va produciendo que se vuelva tóxico para el mismo organismo. Por eso decimos que el riñón elimina desechos y toxinas, porque son los desechos del metabolismo, pero que tienen que salir, que no se pueden quedar en el cuerpo porque si se acumulan van a producir problemas. ¿Qué moléculas se miden? Se mide la creatinina, que es un producto del metabolismo de los músculos.
Se mide la urea, en algunos casos, en otros casos se mide la cistatina. La urea es un producto del metabolismo de las proteínas. Normalmente la creatinina, que es el más común, es un examen muy fácil, un examen muy económico, que cualquier médico lo puede prescribir y la persona va, se hace un examen de sangre. Esa creatinina debe estar en las mujeres de 0,5 a 1,1 miligramos por decilitro. En los hombres entre 0,6 a 1,3 miligramos por decilitro, porque ellos tienen una masa muscular más alta. Pero cuando ya está más de esta cifra, o sea, en las mujeres puede estar más de 1,1, en los hombres más de 1,3, se habla de que ya está pasando algo a nivel del riñón que no está filtrando esa creatinina. Pero además hay otro examen muy fácil, muy económico, que es un examen de orina. En ese examen de orina van a poner una cintita de estas banditas donde van a medir si hay presencia de proteínas, si hay presencia de sangre o si hay presencia de glucosa, porque estas moléculas no deben aparecer en la orina. Así que este examen puede ayudar a detectar un problema renal. No todas las veces podemos decir que presencia de sangre en la orina es un daño renal, pero nos está dando una alarma. Muchas veces puede aparecer por una infección urinaria, porque hay cálculos y se está lastimando un poco a nivel de los uréteres. Igual para las proteínas. Las proteínas, si están presentes en la orina, me está diciendo hay un daño a nivel del riñón, que no siempre tiene que ser una enfermedad renal crónica. Algunas veces hay algunas enfermedades que pueden ser agudas y tratables y que pueden mostrar la presencia de proteínas en la orina. Esta es la primera forma de mirar cómo está funcionando mi riñón. Si la creatinina está elevada, están viendo que hay proteína en la orina, que hay glucosa, que hay sangre. Ahí ya un médico va a hacer un estudio más profundo. Ese estudio más profundo va a ser una prueba de función del riñón. Eso se llama tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular normalmente se toma una muestra de sangre al paciente, se le hace una recolección de orina de 24 horas. Con el examen de sangre más el examen de la orina, detectan que tanta cantidad de esas moléculas se están filtrando a través del riñón. Si estamos viendo que se está elevando a nivel sanguíneo, quiere decir que el riñón no está filtrando adecuadamente. Así que se van a aplicar unas fórmulas matemáticas donde se va a tener en cuenta la edad de la persona, si es mujer o hombre y su superficie corporal, para poder definir qué tanta función renal se ha perdido. Las primeras causas de enfermedad renal son la diabetes y la hipertensión. En todo el mundo son las primeras causas de enfermedad renal crónica en adultos. Después vamos a ver cada tema. Un día en un episodio vamos a tratar sobre la diabetes y por qué la diabetes afecta el riñón. No solo el riñón, otros órganos, pero afecta mucho el riñón. Y por qué la hipertensión afecta también el riñón. Las glomerulopatías. ¿Qué son las glomerulopatías? Son enfermedades a nivel de la unidad funcional del riñón y que estas normalmente son debidas a enfermedades autoinmunes tipo lupus o sarcoidosis o síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, nefritis intersticial. Bueno, hay varias, pero dependiendo de esta causa, estas enfermedades se pueden tratar y algunas se recupera la función renal. Otras o no se tratan bien o no se tratan a tiempo o no se tratan y se establece ya una enfermedad renal crónica. Otras de las enfermedades que pueden dañar el riñón son las enfermedades hereditarias. Hay muchas enfermedades hereditarias como la riñón poliquístico, hay enfermedades hereditarias familiares que pasan mucho en niños, síndrome de Alport, otras que en otra oportunidad hablaremos que pueden afectar también el riñón. El uso crónico de medicamentos. Aquí es muy importante. Hay muchos medicamentos
que son nefrotóxicos. Esto quiere decir que afectan el riñón. ¿Qué medicamentos? Los antiinflamatorios no esteroideos, que los vemos en las farmacias en libre venta y que mucha gente los toma sin control alguno, que son medicamentos que son para el dolor y para la inflamación y que son muy buenos y que se deben usar en el momento indicado, por la prescripción médica y por un tiempo limitado. No son medicamentos para tomar todos los días ni por periodos prolongados. Estos medicamentos son los ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, los que venden como Advil, Tylenol, todos la aspirina son nefrotóxicos. Ellos dañan el riñón. Igualmente tenemos antibióticos. Mucha gente toma antibióticos sin prescripción médica. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos que dañan el riñón. Así que siempre, por favor, para la toma de antibióticos debe ser con una prescripción médica. No tiene que ser porque me lo formuló, me lo dijo mi amiga que a ella le sirvió y esto. No, siempre tiene que haber una prescripción médica porque tienen que mirar si es uno de los antibióticos que pueden afectar el riñón. No todos, pero algunos lo afectan y en personas que tienen factores de riesgo es mejor evitarlos. Lo otro son, muchas personas tienen infecciones urinarias a repetición y siempre los están tratando con un antibiótico. Esto pasa sobre todo también mucho en los niños que tienen infecciones urinarias a repetición y que siempre les están mandando antibiótico. Mejora, pero vuelve y repite y vuelve y repite. Todas las personas que tienen una infección urinaria a repetición tienen que estudiarse, porque muchas veces, y sobre todo en los niños, las infecciones urinarias a repetición pueden sugerir un problema a nivel de malformaciones, a nivel de uréteres o de vejiga o de uretra, algo que está produciendo esa infección. Y esa infección hay que tratarla, pero hay que estudiar también de dónde viene la infección. Así que la recomendación que hago, infecciones urinarias repetidas, por favor, se deben estudiar. Son obstrucciones urinarias debidas a problemas de cálculos renales. Los cálculos renales que en muchas personas son muy susceptibles pueden dañar los riñones si no se tratan, si no se evalúan y si no se controlan. Tumores también a nivel renal o a nivel de vías urinarias o tumores en la próstata, problemas en la próstata pueden afectar las vías urinarias y esto va a hacer que haya un reflujo a nivel de la orina y que esto pueda afectar el riñón. Hay que estudiarlas también para mirar qué está produciendo esto. Hablemos de los estadios de la función renal. Hay 5 estadios según el daño que tenga la función renal. Entonces, dependiendo de esa función renal que nos dé la tasa de filtración glomerular, hablamos de la pérdida y de diferentes etapas que tiene la enfermedad. Lo ideal es que el riñón trabaje al 100%, pero es normal que después de los 40 años la función renal se va perdiendo poco a poco. Así que es cuando tenemos que tener más cuidado en nuestra hidratación y en nuestro estilo de vida para evitar que se pierda mucha función. El estadio 1 es cuando la función renal está por encima de 90 y aquí hablamos de un daño renal, una función conservada, tiene más del 90%. Podría haber presencia de albúmina en la orina, cambios a nivel de la ecografía, pero normalmente no hay síntomas. No hay síntomas, la función está mayor del 90% y todavía funcionan bien los riñones. Aquí lo clave es que las personas que tienen factores de riesgo como los diabéticos, los hipertensos, las personas con cálculos a repetición, las personas que toman mucho medicamento nefrotóxico, aquí se tengan unos controles y que vayan al nefrólogo al menos una vez al año o ya ellos definirán cada cuánto lo van a ver, pero que sí tenga un seguimiento al menos por un médico general o un médico internista.
Luego viene el estadio 2, que es cuando la función renal ya está entre el 60 y el 89%. Aquí todavía hay una función renal adecuada, pero ya empieza a haber un daño leve a nivel renal y puede empezarse a presentar problemas de la presión arterial un poco elevadas, porque una vez que el riñón ya empieza a fallar, pueden aparecer síntomas de hipertensión. Aquí la detección temprana es muy importante porque estamos entre un 60 y un 89%. Así que es muy importante esa detección, es muy importante un tratamiento adecuado de las causas que están creando esa falla renal y un seguimiento médico. Si son causas por diabetes, pues hay que tratarlas. Si es por hipertensión, si es por una glomerulopatía, por la causa que sea, aquí se debe tratar. Luego llegamos al estadio 3. El estadio 3 se divide en dos. Estadio 3A y estadio 3B. El estadio 3A cuando la función renal está entre el 45 al 59%. Aquí hablamos de una disminución leve a moderada. Y aquí ya podrían empezar a aparecer algunos síntomas. Síntomas como cansancio, como otras alteraciones electrolíticas, porque ya empieza, esa función renal está afectada y ya empieza a alterar un poco la función a nivel sistémico. Y aquí es muy importante ya unos controles más seguidos y que haya un acompañamiento nutricional y un ajuste de medicamentos. Luego viene el estadio 3B. En el estadio 3B ya la función está entre el 30 al 44%. Ya ha bajado considerablemente, ya hablamos de una disminución moderada de la función renal. Aquí ya pueden presentarse otros síntomas como anemia o como alteraciones del calcio y el fósforo. Y aquí sí es muy importante un ajuste nutricional, ajuste de medicamentos, el ajuste de la tensión arterial, manejar muy bien los niveles de azúcar, los consumos de azúcar, de sal. Bueno, aquí hay que tener un control más periódico y tener más vigilancia sobre esta persona porque ya estamos hablando de una disminución a moderada y que ya está en el 30%. Luego viene el estadio 4, que es cuando la función renal está entre el 15 y el 29%. Entre el 15 y el 29 hablamos ya de una disminución severa. Aquí ya hay síntomas marcados. La persona puede tener insomnio o somnolencia, algunos, anemia, puede tener mucho cansancio, pueden tener picazón en la piel porque el fósforo está elevado, pueden tener dolores óseos porque hay un desbalance del calcio y el fósforo. Bueno, aquí ya empiezan a aparecer muchos síntomas y aquí ya hay que empezar a planificar una terapia de reemplazo renal, llámese diálisis, llámese trasplante. Todavía no va a empezar, pero ya hay que planificarla. Ya un equipo interdisciplinario va a venir a hablar con el paciente, con la familia, a explicarle cuáles son las opciones que hay de tratamientos, cuál es la más adecuada para él según su estilo de vida y bueno, a planificar todo, a dar toda la información para que el paciente también decida qué va a hacer, si tiene un donante de un riñón, si se inscribe en una lista, si va a hacer la diálisis, qué tipo de diálisis va a realizar, si va a hacer una diálisis domiciliaria en su casa, si va a hacer una diálisis en un centro de diálisis. Bueno, ahí ya viene toda la formación y la información que debe tener el paciente. Y llegamos al estadio 5. El estadio 5 es cuando ya la función está entre el 5 y el 15%. Aquí ya hay una falla, lo que llamamos insuficiencia renal crónica o falla renal terminal. Y aquí sí o sí el paciente tiene que recibir un tratamiento sustitutivo. Los pacientes que no quieren realizarse este tratamiento sustitutivo tendrán un tratamiento paliativo, es decir, se va a su casa con un tratamiento para manejar síntomas, pero es muy difícil de sobrevivir sin una función renal.
El riñón es un órgano vital. Así que lo más seguro es que tenga que recibir una diálisis o un trasplante. Y el trasplante no está disponible en todos los países. Aquí ya tiene que tener un acompañamiento, tanto él como la familia, ya tiene que iniciar una terapia, ya le debieron haber puesto un catéter o confeccionado una fístula, y aquí ya hay un acompañamiento multidisciplinario para entrar a este tipo de terapia. Los síntomas de una enfermedad renal crónica son variados. Como les he dicho, las primeras etapas no dan síntomas, pero en las etapas avanzadas aparecen todos. Así que puede ser desde fatiga o debilidad, puede haber picazón en la piel, pueden haber hinchazón o edemas a nivel de las piernas, a nivel de la cara. En casos graves se va toda esa agua que se está quedando en el organismo, se va al pulmón y la persona se va a sentir asfixiada. También hay cambios en la cantidad de orina. Algunos siguen orinando, puede haber espuma en la orina en los estadios iniciales que me está mostrando que hay presencia de proteína. Puede haber una presión alta muy difícil de controlar, puede haber dificultad para concentrarse, ya vienen problemas de las toxinas muy altas en la sangre que van a producir problemas ya a nivel encefálico. Entonces pueden haber náuseas y vómitos, pueden haber falta de apetito, dificultad para concentrarse, mucha fatiga y debilidad. Lo más importante que tenemos que saber de todos estos estadios es que si se detecta una enfermedad renal en estadios tempranos, ahora existen muchas moléculas. Los avances de la medicina han sido muy buenos. Y ahora hay muchas moléculas nuevas que están evitando la progresión de la enfermedad renal crónica. La están enlenteciendo toda esa progresión. Así que hay que detectar precoz y hacer los controles, no perderse, no dejar de ir al médico para que él pueda seguir cómo va esa función renal. Las personas que tengan factores de riesgo, estas personas tienen que visitar un nefrólogo al menos una vez al año. Así que muy importante es la prevención, controlar la presión, controlar el azúcar en la sangre, evitar la automedicación, reducir el consumo de sal y azúcar, mantener un peso saludable, mantener una vida activa, no el sedentarismo, no fumar, realizar controles médicos periódicos. No piensen que enfermedad renal es sinónimo de diálisis. Se puede evitar llegar a estos estadios si se sigue un control riguroso y sobre todo la prevención. Así que compartan este mensaje, déjenme en los comentarios, si tienen preguntas pueden hacérmelas. Vamos a tener muchos episodios donde vamos a hablar de muchos temas, todos relacionados con el riñón, con la enfermedad renal, con la comunidad renal, así que todos son bienvenidos a dejar comentarios y a escribirme y a hacer preguntas. Los veo en mi próximo episodio.